¿Qué significa que ayer la Corte atrajo amparos, el amparo de la guardería ABC, el caso de la guardería ABC? A ver, explícalo por favor, Miguel Ángel. Miguel Nava, él es el abogado de familias de la guardería ABC. ¿Frente a qué estamos? ¿Cuáles son los alcances luego de que pues durante el gobierno de Calderón se le había dado carpetazo a este tema? Ahora trae qué tipo de amparos. ¿De qué se trata? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todas las personas que nos escuchen. Yo represento 34 núcleos familiares, pero en este caso, cuando la Corte está trayendo un par de amparos para resolverlos, esto no implica que ya se haya hecho justicia. Es muy importante que eso lo entienda quien nos está escuchando. Es un pequeño avance ante la muy larga impunidad en la que todavía se encuentra el asunto de la guardería ABC. Lo que hizo ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la primera sala fue simplemente tardío, muy tardío, porque tuvieron el asunto para estudiarlo desde abril. A traer un par de juicios de amparo para que estas sentencias condenatorias, una primera que hubo el día 13 de mayo de 2016 por un juzgado de distrito en Hermosillo y una segunda por un tribunal unitario ahí en Hermosillo, individualizaron las penas que van desde 11 meses hasta 29 años de prisión a 19 personas. La última parte de este proceso penal es el amparo como un juicio aparte. ¿Por qué? Porque las personas víctimas del incendio de la guardería ABC, como las personas condenadas, acudieron a la justicia federal para inconformarse de esa última sentencia del unitario que confirmó la del juez penal, donde se fijan estas resoluciones, donde se fijan estas condenas. ¿Qué va a hacer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Revisar la constitucionalidad, revisar que vaya perfectamente bien legal, para que la gente que nos escuche entienda, esa sentencia que emitió el Tribunal Unitario. ¿Cuál podría ser la consecuencia de esa sentencia? Desde el punto de vista de las víctimas de una sociedad agraviada y principalmente de madres y de padres de la guardería ABC que no ven dónde esté la justicia, que se condene a las personas. No hay ninguna sola persona con motivo de estos lamentables hechos donde fallecen 25 niñas, 24 niños y resultan, al menos en la sentencia, 43 niños y niñas y adultos lesionados. No hay ninguna persona en la cárcel y no se han puesto ninguna pena, y ya el día de mañana se cumplen 9 años, 4 meses. Eso es la perspectiva que tenemos las personas que pensamos que pudiera haber justicia. Pero también no hay que olvidar que las 19 personas que están siendo condenadas, y me refiero a servidores públicos del gobierno federal en el IMSS, del gobierno del estado de Sonora, del gobierno municipal de Hermosillo y 2 de los 4 dueños de la guardería, pues ellos lo que esperan, haciendo alusión a un caso muy famoso que pasó en nuestro país con la secuestradora francesa Florence Cassette, ellos están esperando que la Corte, ahora que va a conocer de su amparo, encuentre violaciones procesales, fallas técnicas graves en el proceso penal para que sean exculpados o al menos les sean reducidas las penas. O sea, tiene esas dos vertientes. Pero cualquiera de esas dos situaciones es un caso emblemático de impunidad en nuestro país, de injusticia, porque los mexicanos ante... Pero ¿para qué va a servir esto entonces? Lo que resuelva la Corte, ¿para qué va a ser, Miguel Nava? Va a servir mucho por una sencilla razón, porque el amparo interpuesto en junio de 2017, después de la sentencia del Tribunal Unitario, el tribunal colegiado que debió conocer y resolver en Hermosillo, obviamente bajo el argumento de la trascendencia nacional, de la importancia internacional, que eso es una pantalla de que les da miedo resolver porque las personas condenadas a cárcel y sin que les hayan impuesto una caución, pues son personas poderosas allá en Hermosillo, en Sonora, y obviamente este tribunal, aunque es federal, pues en otras palabras, esta trascendencia se convierte en miedo, y ese miedo se traslada acá a la Ciudad de México, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde abril de 2018, y el ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, que por cierto estuvimos con él antier, varias familias de las que represento, pues estaban meditando si políticamente
lo podían atraer o no, si reunía las características. Indudablemente que reunía las características. Esta sesión que se celebró ayer, 3 de octubre, cuando la nota principal en todo el país es el 50 aniversario de la masacre de los estudiantes en Tlatelolco, pues obviamente es una cuestión hecha a modo para poder disipar. Afortunadamente, el activismo de las madres y de los padres de la guardería ABC hicieron que el ministro, un día antes de la sesión, nos recibiera, que pudieran expresar su inconformidad ante tanta impunidad, y este acto que hizo la primera sala no resuelve en definitiva el asunto. Está pendiente. Veremos cuántos meses más tardan en resolver este juicio de amparo, porque recordemos que el próximo 5 de junio de 2019 se va a cumplir una década, y esto es un monumento a la impunidad de nuestro país. ¿De qué le va a servir a los papás? A ver, es decir, ¿qué va a dilucidar? No me tiene, a ver, es mucho tecnicismo. ¿De qué va? Es decir, ¿va a servir para revisar todos los procesos penales? ¿Qué va a aclarar? ¿De qué le sirve a los padres? ¿De qué le sirve a la parte afectada, Miguel? Que se imponga una pena privativa de libertad, que todavía es una moneda al aire, y que se les exige un monto, como en cualquier sentencia penal, de reparación del daño. Y no se trata de una cuestión a las 19 personas condenadas. Para hacer memoria otra vez, porque la gente, las 19 condenadas... Para hacer memoria otra vez, pues son personas que fueron, por ejemplo, la excoordinadora delegacional de guarderías del IMSS, personas de protección civil del gobierno del estado de Sonora y del municipio, o sea, distintos servidores públicos, y por ejemplo, en el caso de los dueños, esa Sandra Lucía Telles Nieves, que de todas maneras tiene una sentencia ridícula de 11 meses y 4 días de prisión, y Antonio Salido Suárez, que sí tiene una sentencia de 28 años, 11 meses, 4 días de prisión. O sea, lo que se intenta, no nada más por los padres y las madres, sino tendría que ser toda la sociedad mexicana, es que no quede la impunidad, que estas condenas que van desde 29 años de prisión, verdaderamente se impongan, porque no se pueden imponer, porque están bajo este proceso, esta larga burocracia judicial que en nuestro país se traduce en corrupción e impunidad en los más altos niveles. Y entonces ya con la resolución de si la Corte, ¿cuánto se tardaría? Porque la Corte tarda los procesos, ¿estás de acuerdo? Muchísimo para resolver. Muchísimo. Su argumento es que tienen muchos asuntos que resolver. Nada más para que el auditorio sepa, esta atracción que simple y sencillamente deriva en que el caso efectivamente es de trascendencia nacional e internacional, lo recibieron en abril de 2018 y apenas se pronuncian ayer para entrar al estudio. Ese estudio lo realizará la ponencia del ministro Mario Pardo Rebolledo, y este ministro, una vez que realice junto con sus secretarios, sus abogados, sus asesores el asunto, él va a decidir si va a conceder el amparo a las víctimas que se están quejando en contra de la sentencia, porque la sentencia del Tribunal Unitario también redujo penas a personas que ya había condenado a 20 años de prisión, pues les rebajó la pena. O sea, se quejan ellos de la sentencia también, y de los demás que se las impongan. Y por el otro lado, las personas sentenciadas, pues también están esperando que el mismo ministro, en el proyecto que elabora de amparo, pues los exculpe de responsabilidad por deficiencias procesales. O sea, son dos posturas totalmente encontradas, pero que el amparo que resuelva la primera sala va a dejar de manera definitiva la sentencia que tiene que existir en materia penal. Y en materia penal, ¿qué quiere decir? Imposición de una pena y de una reparación por la comisión de delitos. En este caso, homicidios culposos y lesiones culposas. Resuelva la Corte. Ojo, ese sería el fondo. Va a ser ya una pena definitiva contra los 19 señalados, inculpados, y que tendría que proceder la autoridad, ¿sí? Bueno, va a resolver el amparo. El amparo le puede ordenar al Tribunal Unitario que emita otra sentencia. O sea, esa otra sentencia sí va a ser definitiva. Por ejemplo, para que el auditorio nos entienda, aquellos servidores públicos de estas 19 personas, en la sentencia del 9 de junio de 2017, la del Unitario, personas que tenían 20 años fijados de cárcel por el juez federal, se hizo una reducción de la condena a 14 años.
Entonces, eso afecta a los intereses de las familias. La Corte puede determinar que en su sentencia de amparo hizo bien el Tribunal Unitario en reducir esas condenas, o inclusive hizo mal y reducirlas más o absolverlos, o de lo contrario también podría decir que se regrese al criterio del juez en donde sentenció los 20 años. O sea, el amparo lo que va a revisar es la legalidad, la constitucionalidad de la sentencia que emitió el Tribunal Unitario, donde individualiza las penas. Es una cuestión muy técnica, pero lo que el auditorio debe entender es que el asunto del ABC penosamente sigue en una absoluta impunidad. Pero es que sí debe entender también este amparo, que es, así lo entiendo, o sea, una vez que resuelve este amparo, la Corte va a ordenar al Tribunal Unitario fijar de nuevo una condena, punto. ¿Sí? Claro. Que sea fija, que sea fija. Claro, porque no es un amparo, en este caso son dos. Acuérdense que se va al amparo. Pero son los dos son los mismos, los dos amparos. Vamos ahora con Julio Márquez, por favor, para que los dos son de la misma talla, es decir, ¿o cuál es la diferencia de los dos amparos? Pues la diferencia es que uno lo promueve la parte condenada para que los absuelvan, y la otra lo promueve la parte afectada, que son las víctimas, para que se confirme la sentencia y exista esta penalidad. Por esto la Corte va a definir las penalidades y la actuación del Tribunal Unitario, es decir, va a definir la Corte quién tiene la razón en sobre los castigos o no castigos que deban recibir los inculpados, ¿sí? Eso estaría muy bien. Veremos qué resuelve la Corte. Eso es entonces, ya para que todos lo entendamos, es determinante para lo que sería el futuro de deslindar responsabilidades. Eso es. Responsabilidades penales, sí, sería ya la parte final. Muy bien, pues te agradezco mucho, Miguel Nava, como siempre. No sé si tengas algo más que agregar o algo que no te haya preguntado del tema. Pues simplemente exhortar a la sociedad, y no nada más a padres y madres de familia que no podemos olvidar esta tragedia, y que cada oportunidad que tengamos debemos de manifestarnos en contra de esta impunidad por tanto niño y tanta niña afectada. Muy bien, sin duda. Gracias. Hasta luego, buen día. Julio